Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá reencontrándonos nuevamente y hoy voy a hablar sobre un tema que seguramente nunca lo escucharon planteado de esta forma, que sería, el título sería así, ¿no? Nuestra necesidad de reparación. Ustedes podrían decir, bueno, ¿de qué está hablando esta mujer, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere con necesidad de reparación? Vamos a plantearlo de esta forma. Nosotros, cada uno, en el contexto que ha vivido y donde ha crecido, ha tenido lo que llamamos heridas emocionales, esto posiblemente sí lo hayan escuchado, que son todas aquellas carencias, necesidades no cubiertas, cuestiones que nos han dolido del contexto familiar al que cada uno de ustedes y de nosotros ha pertenecido. Por las características que cada familia tiene, donde hay una serie importante de conflictos, dicen que no existe la familia que sea funcional, sino que todas somos disfuncionales. Esto significaría no una crítica, sino que cada contexto sería como un campo de energías, de emociones, de roles, de situaciones, de historias, que también sabemos que desde lo transgeneracional se va como pasando y vamos como arrastrando y vamos como muchas veces viviendo y repitiendo situaciones que tienen que ver con el ayer, con las historias muchas veces de otras personas, ¿no? Uno cree a veces que los conflictos que vive o las situaciones que transita son exclusivamente individuales y hoy se sabe que esto no es así, que así como uno hereda el color de los ojos, la manera de caminar de la madre, la nariz del papá, el carácter del abuelo. Bueno, también heredamos muchísimas cuestiones emocionales, traumas no resueltos, historias dolorosas, secretos familiares, cuestiones que jamás se han dicho, temas tabú. O sea, hay una cantidad inmensa de información que cada uno de nosotros trae, por supuesto en un nivel inconsciente. A veces algunas de esas historias las conocemos o alguien nos cuenta, pero la mayor parte de la información que nos precede, vamos a decirlo así, está en un nivel inconsciente en nosotros, como un campo justamente, como digo, de información, y todo lo que ha sido una información dolorosa, difícil, no integrada, no procesada, está como si fuera una energía pendiente de integración, vamos a decirlo así, ¿no? Todo lo que está pendiente de integración por los principios con los que funciona tanto el inconsciente personal como el inconsciente familiar, que es un gran campo de energía, va a tender a mostrarse, va a tender a aparecer de alguna manera. Entonces muchas veces nos vamos a ver viviendo o sintiendo emociones o historias o patrones de funcionamiento, y se habla tanto de los patrones de funcionamiento de otras personas. Pero más allá de todo eso, que la información que traemos como información que nos precede de nuestra propia vida, nosotros no llegamos como una página en blanco, ¿no? A veces se puede creer, un bebé que nace es una página en blanco. No, no es una página en blanco. Está lleno de información de lo transgeneracional, de la madre y del padre, y en los primeros años de vida comparte absolutamente en lo que es una fusión biológica, emocional, psíquica, en todos los sentidos con la madre, ¿no es cierto? Y al poquito tiempo también se integra el padre a todo ese campo emocional que constituye nuestro escenario primero. Entonces ahí empiezan a pasar una gran cantidad de cosas en las historias de todos nosotros, muchas de las cuales no tenemos la menor conciencia o la menor memoria de que han sucedido, pero van como si fuera un rompecabezas, van armando las piezas de quien nosotros vamos a ser después. Como digo, uno empieza a tener memoria a veces a los 5 años, a los 6 años, ¿no? Hay toda una parte de nuestra historia, justamente la primera, y durante la cual tenemos el mayor grado de vulnerabilidad y de imposibilidad de protegernos, es en los primeros años. Después empezamos a tener algún registro, alguna memoria, pero más allá de nuestra memoria consciente, hay una memoria que es visceral, que es emocional. Todo lo que ha sucedido en los primeros años, aunque nosotros no lo recordemos jamás en la vida de una manera consciente, forma parte de nuestra información. Y como decimos, por la disfuncionalidad y por la cantidad de conflictos que cada familia tiene,
Pensemos que hoy hay muchísimas terapias y muchas personas van a terapias distintas, no hablo solamente de la terapia convencional, pero antes, hace años, no existían las terapias, la gente no iba a terapia, ¿no es cierto? Uno vivía la vida la vida que había y soportaba muchas veces las situaciones que había, la gente antes no se separaba, el matrimonio era para toda la vida, y con lo cual, recién hace unos años, tenemos esta posibilidad nosotros de empezar a resolver de una manera interesante muchas de las cuestiones que traemos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque en esos contextos, teñidos por toda esa inmensa cantidad de información, por ese abanico enorme de situaciones que han vivido nuestros padres, vamos a ir cerquita, ¿no? Padre y madre, y contexto familiar primario. Bueno, ahí ya tenemos una información más que interesante, más que suficiente, si sacáramos por un momentito lo transgeneracional, para ver de qué forma nosotros nos hemos construido ahí y cuáles han sido las heridas emocionales que se nos han generado en ese momento. A lo mejor ustedes nunca miraron o pensaron de una manera consciente, che, ¿cuál será mi herida emocional? ¿Qué fue lo que a mí me faltó? Más allá de que, por supuesto, todos tuvimos emociones negativas y dolorosas y a todos nos han faltado cosas en el contexto familiar. Como digo, no existe la familia perfecta, los padres perfectos que cubran absolutamente todas nuestras necesidades. Pero a lo mejor es interesante poder ver cuál fue la herida emocional que yo traigo de mi historia. Todos traemos una y hay personas que traen muchas, varias. A veces lo que no hemos tenido, por ejemplo, es el reconocimiento. A veces no hemos tenido la valoración. A veces nos hemos sentido fuera. A veces nos han golpeado. A veces hemos tenido abusos. O sea, hay una gran cantidad de situaciones que podemos haber transitado, algunas mucho más graves por las consecuencias y por el sufrimiento que pueden tener, y otras, vamos a decir, más leves, más allá de que si son heridas, ¿qué significa? Que la herida, en este caso, las heridas normalmente cierran, ¿no? En el cuerpo, pero las heridas emocionales no cierran en el cuerpo y uno las va como arrastrando durante toda la vida y las va volviendo a vivir. Entonces, por eso es importante que uno en algún momento se pregunte cuál es la herida emocional que traigo de mi historia. El rechazo, la desvalorización. Muchas personas se han sentido rechazadas, por ejemplo, por la madre o por el padre, o se han sentido absolutamente invalidadas, ¿no es cierto? O han tenido situaciones de violencia, o han pasado abusos, a veces intrafamiliares, ¿no es cierto? Pero normalmente la herida emocional se construye, si podemos ponerle esta palabra, con respecto a la madre y al padre o a las personas que nos hubieran criado en caso de que no hubieran sido ellos. Esta herida emocional tiene que ver con la no cobertura de una necesidad importante para mí. Nosotros tenemos necesidades que son vitales, que serían la valoración, el reconocimiento, el sentirme parte, el sentirme querida, el sentirme importante para alguien, para mis padres, ¿no es cierto? Porque ustedes piensen que mi percepción sobre mí se construye en base a cómo me miraron. Si me rechazaron, inmediatamente, hay una frase que me acordé ahora que dice, cuando uno desvaloriza a un niño o maltrata a un niño, el niño no odia al adulto que lo desvaloriza, se odia a sí mismo. Esto es interesante, ¿no es cierto? Porque como están los referentes y uno necesita los referentes, si mi padre es malo conmigo y me golpea, yo no, a lo mejor sí puedo odiar a mi padre, ¿no? Pero normalmente la desvalorización o la parte negativa viene hacia mí. Entonces yo me construyo en cada vez que no se cubre alguna necesidad importante para mí, y esto se sostiene a lo largo del tiempo y yo lo vivo de una manera sistemática, no sé, siempre el rechazo de mi madre, siempre la invalidación, nunca mi palabra es escuchada, nunca me siento parte, esto normalmente se vive de manera reiterada a lo largo de la vida y va construyendo, si pudiéramos usar esto, va formando, mejor dicho, mi personalidad, quién yo soy, mi percepción sobre mí. Entonces, todos nacemos con el, que nacemos no, transitamos la infancia, mejor dicho, con heridas emocionales. Como digo, algunos con una herida emocional específicamente y a otras personas con muchas. Hay personas que no han tenido nada de lo que necesitaban.
durante su vida. No se han sentido parte, no se han sentido valorados, no han tenido el amor, no han podido construir una autoestima sustentable, más o menos. Personas que no han tenido nada. Y personas que han tenido algunas cosas y no han tenido otras. Entonces esto constituye esas heridas emocionales de las que estamos hablando. ¿Por qué hago toda esta introducción de esta primera parte, de ver de dónde sale una herida emocional y qué consecuencias esto va a tener después en nuestra vida adulta? La consecuencia que va a tener en nuestra vida adulta una herida emocional es que, sin tener la menor idea de lo que estamos haciendo, vamos a ir a intentar repararla a través de otras personas. Por eso hablamos de lo que es la necesidad de reparación, es el programa de hoy, ¿no es cierto? ¿La necesidad de reparación de qué? De la herida emocional que yo tengo construida en la infancia y que sin saberlo, porque el inconsciente tiende a la repetición, voy a ir como encontrando sincrónicamente escenarios con otras personas, en otro tiempo cronológico, en otra edad mía, y con otras situaciones diferentes, me voy a ir encontrando nuevamente con la misma percepción emocional de mi herida que conozco muy bien del contexto familiar primario. O sea que si, por ejemplo, yo tuve una herida de rechazo en la infancia, salgo al mundo, salgo a la vida, crecí, y que curiosamente me va a pasar que a lo mejor en las situaciones laborales siempre me sienta rechazada por los compañeros, sienta que no me dan el lugar, que no me habilitan, y voy a volver a sentir, sin ser consciente de que estoy volviendo a sentir algo que ya conozco, voy a volver a sentir la misma emoción atemporalmente que sentí cuando tenía 5 años, 7 años, 10 años. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiende a la repetición. Todo lo que está doliendo y está pendiente de solución tiende a repetirse en nuestra vida. Entonces, ¿qué sería la necesidad de reparación? Sería la necesidad de encontrar un mecanismo adaptativo. En un episodio hace unos meses hablamos de los mecanismos adaptativos, están directamente relacionados a este tema de hoy, ¿no? El mecanismo adaptativo es la manera inconsciente que yo voy a encontrar de funcionar de tal manera que no esté conectando todo el tiempo con la herida emocional que traigo. Si yo trajera, por ejemplo, esta herida de rechazo, vamos a dar ejemplos bien concretos, así se entiende y cada uno a lo mejor se puede ver reflejado en algún sentido. Si yo traigo una herida de rechazo, tengo que buscar inconscientemente un mecanismo que me permita ser aceptada, o sea, exactamente lo contrario, ¿no? Reparar esa herida de rechazo. Entonces voy a buscar la manera, esto lo hace nuestra mente, no lo hacemos nosotros de manera intencional. Ah, voy a elegir este mecanismo. No, sucede que la mente tiene resortes internos que tratan de desconectarnos del estrés. Entonces, por ejemplo, yo podría ser una persona, a lo mejor, que adopte un mecanismo de ser muy servicial y estar en función de las otras personas. ¿Vieron esas personas incondicionales que siempre están dispuestas a ayudar, que cuando uno necesita siempre están y siempre dan soluciones y se consideran muy empáticas y todo esto? Bueno, si nosotros miramos atrás de esa persona en la historia, posiblemente encontremos una herida de rechazo o una herida de invalidación. Con lo cual busco después de manera compensatoria un mecanismo que me permita, que me provea de la aprobación de los otros. Y una persona incondicional, una persona útil, una persona que resuelve, es una persona que todos de alguna manera la necesitan y la valoran. ¿Se entiende lo que quiero explicar, no es cierto? Como que vamos buscando la manera de transformar lo que es una herida en un mecanismo que me permita no conectar nuevamente con la herida. Porque si yo no hago esto, si la mente no hace esto, voy a estar toda la vida conectando con esa herida emocional primera. O supónganse una persona que era considerada en la historia familiar como muy poco inteligente, que no le daba la cabeza, a veces se dicen estas cosas también, ¿no? ¿Qué hace esa persona cuando es adulta? Va a buscar a lo mejor, es una posibilidad, estudiar una carrera, ser una persona brillante, sacarse excelentes notas. ¿Para qué? Para compensar, estoy tratando de reparar la sensación o la emocionalidad o el poco valor que tengo
de ser no inteligente, y como que les estoy demostrando a todos qué inteligente que soy, vieron qué buenas notas me saco, soy una profesional exitosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no estamos eligiendo libremente y conscientemente los mecanismos con los que vamos por la vida, sino que casi todos son, si no los hemos mirado en algún momento y no los hemos podido trabajar, en algún momento esos mecanismos están manejando hoy nuestra vida y son mecanismos de reparación que están cubriendo esa necesidad justamente de compensación o de reparación que todos tenemos. Entonces, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, otros mecanismos de reparación? Supónganse, o que estuvieran mostrando esta necesidad nuestra de reparación. Una persona que ha vivido mucho caos en su infancia, que ha vivido situaciones de mucho conflicto, de mucho grito, de mucha violencia, de mucho miedo, de mucha inseguridad. Hay niños que vivieron en contextos que son violentos y estaba toda esta cuestión caótica donde la inseguridad era el pan de cada día y esto genera en un niño un terror, un miedo, una vulnerabilidad, una fragilidad muy importante. ¿Qué mecanismo podría usar en una necesidad de reparación una persona con esta historia? Convertirse, por ejemplo, en una persona controladora, una persona que necesita control en su vida. ¿Qué nos da el control? Nos da seguridad. Por supuesto que esto es una ilusión. La seguridad no existe, no controlamos absolutamente nada. Siempre digo que nadie sabe lo que va a pasar dentro de 5 minutos, ¿no? O sea que creer que yo controlo la realidad y que con esta manera mía de funcionar me estoy asegurando que no salte ninguna liebre por ahí, que yo no entre en estrés otra vez, esto es una ilusión. Pero a muchas personas les sirve o creen o se autoconvencen de que ser una persona controladora o tener todo organizado. ¿Vieron las personas que son estructuradas, muy estructuradas? Hay personas que necesitan la estructura para funcionar y que esto se convierte casi en una cosa compulsiva, donde de pronto si la estructura se me desacomoda, si algo a mí se me desmorona, yo entro en estrés inmediatamente. ¿Por qué? Porque es como que volviera a conectar retrospectivamente con el origen de este mecanismo, lo que originó que yo sea una persona hoy controladora, exigente y estructurada. ¿Qué fue? El caos inicial. Entonces, si a mí este mecanismo de compensación o reparación no me funciona, yo vuelvo a conectar inmediatamente, por supuesto de una manera inconsciente e involuntaria, vuelvo a conectar con el estrés anterior. Por eso se convierte, como lo voy a decir con esta palabra que es fuerte, pero se convierte como en un mecanismo compulsivo. Yo necesito funcionar así. Necesito hacer para los demás para sentirme valiosa. Necesito que los demás me necesiten, porque entonces me garantizo la aceptación, la pertenencia, la valoración, cosas que no tuve en el contexto familiar original. Entonces, los mecanismos de reparación y de compensación los tenemos todos. Es importante ver esto, ¿no es cierto? Y también al poder identificar qué fue lo que me pasó allá y entonces, puedo coherentemente, o que tenga un sentido, porque siempre tiene un hilo. Normalmente lo que busco es lograr lo opuesto a lo que viví en el contexto familiar. Si no tuve valoración, busco valoración. Si no tuve seguridad, busco seguridad. Si sentí rechazo, busco aceptación. O sea, busco lo contrario de lo que me generó a mí un estrés importante y me construyó esa herida emocional. También para darse cuenta uno, porque uno podría decir, bueno, pero Patricia, ¿cómo sé cuál es la herida emocional? Más allá de que, por supuesto, todos sabemos lo que nos ha hecho sentir mal, ¿no? Las heridas emocionales son situaciones o momentos que se nos han repetido muchas veces. Algo que yo puedo mirar mi vida y puedo darme cuenta que me pasó acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Vamos a dar un ejemplo que es bastante gráfico y muchas personas lo han vivido. El sentir que uno no es elegido por otra persona, que normalmente nos damos cuenta de esto cuando lo transitamos en vínculos de pareja. No sé, 3 veces viví relaciones de pareja diferentes donde justo sucede que la persona me termina dejando por otra, elige a otra persona. Esto no es casualidad en nuestra vida. Hay que tener en cuenta también como un principio importante que prácticamente todo lo que nosotros vivimos en la vida adulta ya lo hemos vivido antes en la historia. Entonces, si yo transito un patrón, vamos a decir así, de no ser la elegida nunca,
vamos a donde están, padre y madre, ¿qué pasó? Y bueno, tuve el absoluto rechazo de mi madre, nunca me sentí elegida y a lo mejor mi madre tenía a mi hermano que era el hijo favorito. Y esto era absolutamente notorio y siempre mi mamá elegía a mi hermano, por decirlo de esta forma. ¿Entienden, no? Porque es importante que veamos esto. Por eso es tan importante, siempre insisto en los distintos episodios, la importancia de mirar la historia que nosotros hemos tenido. Porque si no la hemos tenido, más allá de la información emocional que traigamos de sufrimiento, no tenemos conciencia. Y si no tenemos conciencia, no podemos reparar y no podemos, mejor dicho, no podemos modificar, no podemos flexibilizar. Muchas personas están hoy absolutamente tomadas por estos mecanismos de reparación. Y si ustedes nunca se han trabajado, posiblemente estén ustedes hoy también en un mecanismo reparatorio, creyendo que ustedes eligen ser así porque ustedes quieren ser así. También tenemos que ver que estos mecanismos de reparación o de compensación, en muchos momentos, como digo, nos llevan puestos a nosotros, porque no podemos dejar de hacerlos. Y además están pegados a lo que creemos que es nuestra identidad. Entonces, si yo toda la vida estuve para los otros y nunca dije que no, y siempre salí al rescate y al socorro de todo el mundo, yo me creo que soy así. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar de ser así? No es que yo voy a dejar de ser así, voy a dejar de funcionar así. Pero yo he pegado el mecanismo a lo que es mi identidad, porque justamente en ese mecanismo lo que estoy buscando es un valor agregado a mi persona, para ver si puedo sanar esa herida emocional antigua que traigo de la historia. Entonces, redondeando un poco lo que estamos hablando, la posibilidad de que nosotros estemos hoy en un mecanismo de reparación de nuestra historia es muy alta. Muy alta si nunca hemos hecho un trabajo consciente, si nunca hemos identificado las heridas emocionales que estamos teniendo, que hemos tenido. También es muy probable que en nuestra realidad presente haya una cantidad de cosas que sentimos que no están como quisiéramos y sin embargo no las podemos dejar, justamente porque uno está identificado con eso. Mi identidad está pegada al mecanismo. Y acá es fundamental decir que el mecanismo y la identidad son dos cosas distintas, por supuesto, más allá de que conforman parte de nuestra persona. Entonces, ¿cómo podemos saber hoy si estamos en un mecanismo de reparación? Porque esto es incesante, no para nunca. La reparación que nosotros buscamos nunca llega. Esto también es como un chiste de la vida, ¿no? Podríamos decir una cosa como una burla de la vida. Yo puedo estar todo el tiempo buscando en otras personas la reparación de mi historia a través de mecanismos, o si me hubiera faltado, vamos a verlo algo más concreto, si me hubiera faltado amor y cariño en mi contexto familiar, o me hubieran abandonado, ¿qué iba a ir buscando toda la vida? Compañía, que me quieras, que te quedes conmigo, que no te vayas, que la valoración, que me quieras, voy a ir buscando por la vida, y me voy a ir encontrando justamente que no me quieren, que no me valoran, voy a ir repitiendo, reeditando escenarios donde la herida se me active. O sea que yo puedo perfectamente no mirar esa herida emocional, pero la voy a vivir. Y es esta ilusión, vamos a llamarla así, esta ilusión de reparación que me hace activar a mí un cierto mecanismo compensatorio, nunca, jamás va a lograr que yo sane la herida originaria. Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar la herida, pero no seguir con el mecanismo reparatorio, sino hacer algún tipo de trabajo que resuelva, integre, fortalezca esa parte mía que está herida. ¿Para qué? Para que el mecanismo compensatorio no sea necesario a partir de ahora. Porque si yo sané el origen del mecanismo que está mostrándose hoy como una compensación, el mecanismo ya no tiene su función de ser. Y vamos redondeando con esto que estoy diciendo y pensemos también esto, que todos los mecanismos que nosotros tenemos en nuestra vida han tenido una funcionalidad precisa. No existe mecanismo inútil en nuestra vida. Entonces, pero sí puede haber un mecanismo que nos esté llevando puestos con la situación. Y como digo, consustanciado con nuestra identidad no nos permita parar. Entonces, como no existe mecanismo inútil, el mecanismo que tenemos hoy compensatorio es un mecanismo que está intentando desconectarnos de un estrés original. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de mirar esto? Sí. ¿Cuál es el mecanismo de compensación que tengo hoy?
viéndolo desde esta perspectiva que lo estamos diciendo hoy, ¿qué estoy reparando? ¿Qué estoy reparando a través de ser tan útil, de ser tan empática, de ser tan disponible para los demás, de ser una persona tan amable, que siempre dice lo que hay que hacer, que siempre es la buena? ¿Qué estoy reparando? Así que les dejo esta pregunta picando. ¿Qué estoy reparando de mi propia historia a través del mecanismo de funcionamiento que tengo hoy? Bueno, espero que les haya gustado. Un gusto para mí siempre estar acá y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias siempre por estar ahí.